Las Confesiones de San Agustín, libro quinto. Capítulo 1. Ofrenda. Acoge, Señor, el sacrificio de mis confesiones, de mano de mi lengua, que tú modelaste y estimulaste para que confiese tu nombre. Sana todos mis huesos y que te digan: Señor, ¿quién semejante a ti? El que se confiesa a ti no tiene nada que enseñarte de lo que dentro de él ocurre, porque no hay corazón, por muy hermético que sea, que pueda sustraerse a tu mirada, ni hay resistencia humana capaz de hacer frente a tu mano. Por eso eres tú quien abres la mano cuando quieres, tanto para apiadarte como para vengarte. Nadie se libra de tu calor. Que mi alma te alabe para amarte, y que confiese tus misericordias para alabarte. No interrumpen ni silencian tus alabanzas las criaturas todas del universo, ni la totalidad de los espíritus con sus bocas orientadas hacia ti, ni los seres animados e inanimados a través de la boca de quienes los contemplan. Todo ello constituye una invitación a nuestra alma para que se desperece de su flojera y se alce hacia ti, aupándose en las obras que hiciste, remontándose hasta ti, su maravilloso Creador. En él está nuestra puesta a punto y el auténtico vigor. Capítulo 2. Presencia consoladora de Dios. Que se vayan y se alejen de ti los inquietos malvados. Tú los estás viendo y distingues sus sombras. La visión de conjunto es bella, aunque ellos sean feos. Pero, ¿qué daño te han hecho? ¿Qué descrédito pudieron causar a tu señorío, que se mantiene íntegro y cabal desde los cielos hasta los lugares más recónditos de la tierra? ¿A dónde huyeron cuando se alejaron de tu presencia? ¿Es que hay algún punto o paraje donde no puedas hallarlos? Huyeron por no verte a ti, por no ver tu mirada que se posaba en ellos. Huyeron y en su ceguera colisionaron contigo, que no te desentiendes de ninguna de tus criaturas. Colisionaron contigo, injustos para su justa afrenta, al sustraerse de tus ternuras, topar con tu justicia y caer en tu rigor. Es cierto que no saben que tú estás en todas partes, sin espacios que te limiten, ni saben que eres el único que está presente, incluso en aquellos que se alejan de ti. Así pues, que se conviertan y que te busquen. Tú no desamparas a tus criaturas, no haces como ellos que desertaron de su Creador. Que se conviertan porque ya estás en sus corazones, en los corazones de los que te confiesan, de los que se zambullen dentro de ti y de los que lloran en tu pecho, tras haber recorrido personalmente lo arduo de los caminos. Y tú, que eres condescendiente, enjugas sus lágrimas, y entonces lloran aún más, sienten satisfacción en el llanto, porque tú, Señor, no eres un hombre cualquiera, carne y sangre, sino que eres tú, Señor, quien les hiciste, y eres quien les restableces y confortas. Pero, ¿dónde estaba yo cuando te buscaba? Cierto que tú estabas delante de mí, pero como yo había huido de mí mismo, no me encontraba. ¿Cómo iba a encontrarte a ti? Capítulo 3. Maniqueísmo. Errores de bulto. Voy a declarar en presencia de Dios lo que me ocurrió a mis 29 años,
Acababa de llegar de Cartago cierto obispo maniqueo, Fausto de nombre, gran lazo del diablo. Eran muchos los que caían en sus redes, hechizados por su elocuencia y estilo pulido. También yo me hacía lenguas de su buen decir, pero sabía distinguir bien entre la oratoria y la verdad real, y lo que a mí me interesaba era la verdad. No me llamaba la atención el valor artístico de la vajilla en que me servía la palabra. Lo que me importaba era el contenido doctrinal que me ofrecía aquel famoso Fausto. Yo ya tenía mis referencias sobre la fama de este hombre. Me lo habían presentado como un personaje altamente especializado en todas las bellas artes y singularmente erudito en las artes liberales. Y yo, que había leído mucho sobre temas filosóficos y retenía muchos de sus contenidos en la memoria, hacía que me sirvieran parcialmente como punto de referencia frente a las farragosas invenciones de los maniqueos. Me parecían más verosímiles las lucubraciones de los filósofos acreditados. Estos fueron capaces de aproximarse a una concepción bastante acertada del mundo, aunque no llegaron a descubrir a su autor. Porque tú eres grande, Señor, y fijas tu mirada en los humildes, mientras que a los que son orgullosos los miras desde lejos. No te acercas sino a los contritos de corazón, ni te dejas hallar por los orgullosos, aunque su capacidad de observación les lleve a contar las estrellas del cielo y las arenas del mar, y aunque midan los espacios siderales y rastreen las órbitas de las estrellas. Con su inteligencia y con la penetración de que les dotaste, investigaron y profundizaron en muchos problemas, anunciando con muchos años de antelación los eclipses de sol y de luna, el día, la hora y el sector en que serían visibles, y no se engañaron en sus cálculos, pues ocurrieron tal como ellos habían pronosticado. Como fruto de sus exploraciones, redactaron unas leyes que tienen vigencia incluso hoy día. Se las sigue consultando y con base a ellas se pronostica en qué año, mes, día, hora y parte del mundo habrá eclipse de sol o de luna, y los pronósticos resultan infalibles. Los legos en la materia se quedan pasmados y estupefactos, mientras que los entendidos y expertos se ufanan y alegran por estos logros. Con un orgullo irreverente se apartan de tu luz y se marchitan, y detectando con tanta antelación el eclipse de sol que tendrá lugar en un día concreto, son incapaces de detectar su propio eclipse actual, y esto se debe a que no buscan con los ojos de la fe el origen de la destreza con que investigan estos temas. Por otra parte, cuando estos sacan la conclusión de que tú eres su autor, no se te entregan para que cuides y salvaguardes lo que les has dado. Como si fuesen sus propios creadores, no se te sacrifican personalmente, ni decapitan su propia vanidad y espíritu altanero, como pájaros en vuelo. Tampoco sacrifican sus apetitos de curiosidad, como peces del mar, que les llevan a recorrer las sendas ocultas del abismo. Asimismo, se niegan a sacrificar sus propias laxivias como bestias del campo, para que tú, Señor, que eres fuego devorador, destruyas sus angustias mortales y los rehabilites para la inmortalidad. Y como tu sabiduría no es susceptible de cálculos numéricos, no conocieron el camino, que es tu palabra, mediante la cual lo hiciste todo, las cosas que son objeto de número, los que las numeran, el criterio que siguen en la numeración y la inteligencia con que las numeran, mientras que tu sabiduría es incalculable. Por otra parte, el mismo unigénito que ha venido a ser para nosotros sabiduría, justicia y santificación, es un número más entre nosotros y ha pagado el tributo al César. Tampoco conocieron este camino de bajada desde la altura del yo
propio hasta Él, ni el camino de su vida para ascender por Él hasta Él. No conocieron este camino y se creen altos y resplandecientes como los astros, y mientras tanto, ahí están derribados en tierra y entenebrecidos su necio corazón. Claro es que estos descubren muchas verdades en torno a la creación, pero no buscan religiosamente a su autor, por eso no lo encuentran, y caso de encontrarlo, no le glorifican como Dios ni le dan gracias, sino que se entontecen en sus razonamientos y alardean de sabios, usurpando lo que es tuyo. Con una ceguera rayana en degeneración, tratan de achacarte sus propias realizaciones, es decir, sus mentiras, precisamente a ti, que eres la verdad. Truecan la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Buscan el trapicheo entre tu verdad y la mentira, y adoran y sirven a la criatura en vez de al Creador. Sin embargo, yo retenía en mi memoria muchas verdades que ellos habían expresado en torno a las criaturas. De ello me ofrecían argumentos basados en cifras, cálculos cronológicos y comprobaciones sobre las estrellas. Yo comparaba todos estos estudios con las afirmaciones de Manés, que había escrito mucho sobre estos temas, disparatando de lo lindo. El caso es que por ninguna parte pude ver las razones de los solsticios, equinoccios, eclipses, ni otros temas afines que yo había estudiado en los libros profanos. Se me ordenaba creer en todo esto, pero no se me daba explicación satisfactoria alguna sobre aquellas materias que yo tenía bien averiguadas, tanto con base a mis cálculos personales como por el testimonio de mis ojos. La diferencia era inmensa. Capítulo 4. Ciencia y coherencia. Yo te pregunto, Señor, Dios de la verdad, ¿basta el conocimiento de estas cosas para agradarte? Desgraciado de aquel que sabiéndolas todas no te conoce a ti, y dichoso aquel que te conoce a ti, aunque las ignore en su totalidad, y aquel que te conoce a ti y las conoce a ellas, no es más feliz por poseer conocimientos acerca de ellas. Únicamente es feliz por ti mismo, si al conocerte te glorifica, te da gracias y no se entontece en sus especulaciones. Porque así como quien posee un árbol y te da gracias por la utilidad que le reporta, aunque ignore cuántos codos tiene de altura y de perímetro, es mejor que aquel que contabiliza sus medidas exactas y conoce el número de sus ramas, pero no lo posee, ni conoce o ama a su Creador. Lo propio le ocurre al hombre de fe. De él son todas las riquezas del mundo. Sin poseer nada, lo tiene todo, porque está unido a ti, a quien sirven todas las cosas. Y esto ocurre así, aunque este hombre no tenga idea de las órbitas de la Osa Mayor. Sería disparatado negar que es mucho mejor éste que quien se dedica a tomar las medidas del cielo, a hacer el cómputo de las estrellas y a pesar de los elementos, teniéndote abandonado a ti, que lo has dispuesto todo conforme a número, peso y medida. Capítulo 5. Descrédito científico de Manés. Pero, ¿quién le pedía a ese tal Manés que escribiera sobre estos temas sin cuyo conocimiento se podía aprender la piedad? Tú le dijiste al hombre, considera que la piedad es sabiduría. Este individuo podía ser un perfecto ignorante en punto a piedad, aunque tuviera conocimiento cabal de aquellas materias, pero como resulta que no tenía conocimiento de ellas, aunque sí la desfachatez de enseñarlas, se sigue que tampoco tenía ni la más remota idea de la piedad. Sentar cátedra de estas ciencias, por acreditadas que sean, es pura vanidad, mientras que la piedad consiste en confesarte a ti.
Descaminado, pues, en punto a piedad, hizo largas disertaciones sobre los temas citados, dio claras pruebas a los especializados en la materia del poco crédito que merecía su criterio y competencia en el resto de los temas, de suyo más complejos. Sus pretensiones de estima personal no eran pequeñas. Trató de persuadir a la gente de que poseía personalmente y con plena autoridad al Espíritu Santo, consolador y enriquecedor de tus fieles, de manera que cuando quedaron al desnudo sus errores sobre el cielo, las estrellas y sobre los movimientos del sol y de la luna, aunque estos temas no sean competencia de la esfera doctrinal y religiosa, quedaba al descubierto su osadía sacrílega al formular con vanidad y con orgullo, rayano en locura, no solo cosas ignoradas, sino incluso falsedades, y al tratar de atribuírselas a sí mismo como si fuera una persona divina. Cuando oigo que algún hermano mío en el cristianismo, sea quien fuere, no sabe ni el ABC de estas materias, o confunde unas cosas con otras, contemplo con tolerancia la opinión de este hombre, y no veo que esto le perjudique mientras no crea cosas indignas de ti, Señor, Creador de todas las cosas. Y esto aunque no tenga idea de las categorías del lugar y porte exterior de las criaturas corpóreas. Pero le sería perjudicial pensar que esta ciencia es parte esencial de la piedad y afirmar con actitud recalcitrante todo cuanto ignora. Sin embargo, esta debilidad misma encuentra apoyo en los inicios de la fe, en la Madre Caridad, hasta que haga su aparición el hombre nuevo y llegue a varón perfecto, no susceptible de zarandeos por parte de cualquier teoría de moda. Sin embargo, tratándose de aquel personaje que con toda frescura usurpó los títulos de maestro, autor, caudillo y soberano de sus secuaces, hasta el punto de estar estos persuadidos de que seguirle a él no era seguir a un cualquiera, sino al mismo Espíritu Santo, a tu Espíritu Santo, quien, viendo todo este cúmulo de falsedades, no iba a aborrecer ni rechazar una locura de tales proporciones. Por otra parte, yo no había profundizado en la tarea de averiguar con mayor evidencia la posibilidad de que, ateniéndonos a sus palabras, tuviera explicación lo que yo había leído en otros libros acerca de la sucesión de los días y de las noches, de los días más largos y de los más cortos, y los eclipses de los astros. Caso de que esta explicación fuera posible, yo me sentiría perplejo y ya no sabría a qué atenerme respecto de si las cosas eran así o asá. En este caso, habría antepuesto a mi opinión personal la autoridad de Manés por la fama de santidad de que gozaba. Capítulo 6. Personalidad de Fausto. En estos 9 años aproximadamente en que, con talante de nómada, presté oídos a los maniqueos, estuve esperando con gran tensión y anhelo la llegada de aquel dichoso Fausto. El resto de los maniqueos con quienes casualmente topaba eran todo un chasco cuando trataban de replicar a las objeciones que yo les presentaba. Se limitaban a remitirme a él. Me decían que él, nada más llegar con una simple entrevista, solucionaría facilísimamente y con el mayor desparpajo todas mis dificultades y aún otras de mayor entidad que le planteara. Tan pronto como llegó, vi que era un hombre lleno de simpatía, de fácil conversación, que decía lo mismo que los otros, pero con más dulzura y desenfado. Pero ¿qué sacaba en limpio mi sed ante aquel refinadísimo escanciador de copas primorosas? Mis oídos estaban ya saturados de este tipo de palabras. Ya no me parecían mejores por estar mejor dichas, ni más verdaderas por estar mejor presentadas. Aplicando este criterio, tampoco su alma era más sabia por ser más agradable su semblante y más pulido su lenguaje. Por lo que respecta a aquellos que tanto me lo habían encarecido,
Creo que no eran buenos evaluadores. Se imaginaban que era prudente y sabio porque les daba gusto oírle hablar. Es justamente lo contrario de lo que ocurre con otra clase de hombres que también he tenido ocasión de conocer, la de aquellos que abrigan desconfianza y recelo y que se niegan a reconocer una verdad que se les presenta con palabras bien maquilladas y frondosas. Pero mi Dios me tenía ya aleccionado con procedimientos admirables y misteriosos. Por eso creo que fuiste tú quien me lo había enseñado, porque es verdad, y nadie fuera de ti es maestro de la verdad. Brille donde brille y aparezca como aparezca. Ya había aprendido de ti, repito, que una cosa no tiene por qué ser cierta por el hecho de estar bien dicha, ni tiene por qué ser falsa por el hecho de una inadecuada articulación de las palabras. A la inversa, tampoco tiene por qué ser verdad lo que se dice con lenguaje inculto, ni ser falsedad lo que se enuncia con estilo brillante. Según esto, la sabiduría y la necedad vienen a ser como los alimentos. Los hay de buena calidad y los hay en mal estado, pero tanto los unos como los otros nos los pueden servir con palabras atildadas o en palabras sin refinar, en fina vajilla o en platos ordinarios. Así pues, aquella avidez con que durante tanto tiempo había esperado a aquel hombre se veía recompensada con el dinamismo y calor de sus discusiones, con la exactitud de su vocabulario y la facilidad que tenía en ponerle el ropaje adecuado a cada frase. Yo estaba realmente encantado y mis elogios igualaban a los de los demás e incluso los superaban. Pero, por otro lado, me sentía incómodo en las asambleas de los oyentes, porque no me permitían intervenir en sus exposiciones ni compartir con él los problemas que me acuciaban en diálogo fraterno y familiar, alternando preguntas y respuestas. Cuando por fin se me ofreció una oportunidad, en compañía de unos amigos comencé a hablarle, aprovechando una coyuntura propicia de tiempo y lugar para poder charlar. Le presenté algunas objeciones que me tenían preocupado, y entonces fue cuando me di cuenta, por vez primera, de que era un sujeto carente de la cultura que dan las artes liberales. De gramática sí que entendía algo, pero se circunscribía a los conocimientos más corrientes. Sin embargo, como había leído algunos discursos tulianos, algún que otro libro de Séneca, fragmentos aislados de poetas y algunos libros que la secta tenía escritos en latín elegante, y como por otra parte practicaba a diario el ejercicio de hablar, había llegado a adquirir facilidad de expresión. A esta facilidad de expresión había que añadir la agudeza de ingenio y un cierto gracejo natural. Todo ello contribuía globalmente a una mayor complacencia y seducción en el auditorio. No es así como lo cuento, Señor Dios mío, árbitro de mi conciencia. Ante ti están mi corazón y mis recuerdos. Tú eras el que actuabas conmigo en la intimidad impenetrable de tu providencia. Tú eras el que me ponías ante los ojos mis feos errores para que los viera y los odiara. Capítulo 7. Pierde el entusiasmo por los maniqueos. Una vez que pude comprobar satisfactoriamente que aquel era un profano en aquellas artes en que yo le creía una eminencia, comencé a perder las esperanzas de que él en persona fuera capaz de despejar y resolver las incógnitas que me tenían angustiado. Cierto que, aunque eran nulos sus conocimientos en tales materias, eso no quiere decir que careciera de la posesión de la verdad religiosa, pero claro está, con tal que no fuera maniqueo. Los libros de esta secta están atestados de fábulas interminables sobre el cielo, los astros, el sol y la luna. Yo ya sabía que él era incapaz de explicarme estas teorías con la sutileza y precisión que yo pretendía, es decir, compulsándolas con los cómputos numéricos que yo había leído en otras fuentes, ver si el contenido de los libros de Manés
¿Era idéntico a estos cómputos o si había razón en unos y en otros? Pero cuando le presenté estas propuestas para su consideración personal y para someterla a discusión, con toda la modestia del mundo no se atrevió a cargar con tanta responsabilidad. De sobra conocía su ignorancia en estos temas, no tuvo empacho de reconocerlo. Fausto no pertenecía a aquel atajo de charlatanes que en número considerable tuve que aguantar. Todos ellos se empeñaban en enseñarme esto, lo otro y lo demás allá, para luego no sacar nada en limpio. Este hombre, en cambio, poseía una inteligencia, si no dirigida hacia ti, tampoco demasiado simplona e incauta respecto de sí mismo. No era tan inexperto como para ignorar su propia inexperiencia. Por eso no quiso exponerse de un modo irreflexivo a meterse en un callejón sin salida ni en situaciones de resultados inciertos. Este rasgo de su personalidad hizo que su figura me resultara más atractiva, porque el talante modesto de quien reconoce sus propias limitaciones me resultaba mucho más incitante que todo cuanto yo quería saber. Según pude observar, su actitud en todos los problemas que revestían mayor complejidad era siempre inalterable. Rotas pues las ilusiones que tenía depositadas en los libros de Manés y cundiendo progresivamente mi desconfianza en los demás doctores maniqueos, visto que el más famoso de todos había patentizado su mal papel en muchos de los problemas que me embargaban, continué frecuentando su trato, dado el interés que había mostrado por mis enseñanzas literarias que por aquel entonces yo impartía a mis jóvenes alumnos de Cartago en calidad de profesor de retórica. También hacíamos lecturas que unas veces escogía él y otras lo hacía yo, seleccionando las más adecuadas a su complexión intelectual. Por lo demás, todos los proyectos que me había forjado acerca de mi promoción personal en la secta se vinieron totalmente abajo. Sin embargo, no hubo una ruptura total. Al no encontrar otra cosa mejor que aquellas doctrinas en que me había precipitado un tanto a lo loco, tomé la resolución de quedarme de momento en la secta hasta que eventualmente apareciera otra opción mejor, de manera que aquel Fausto, que fue trampa mortal para muchos, sin quererlo ni saberlo, era una trampa que comenzaba a aflojar sus resortes sobre mi persona. Y es que tus manos, Dios mío, no desamparaban a mi alma de acuerdo con los designios ocultos de tu providencia, y mi madre no cesaba día y noche de ofrecerte el sacrificio de la sangre de su corazón, convertida en lágrimas. Tu actuación en mi persona se sirvió de métodos asombrosos. Todo fue obra tuya, Dios mío, porque el Señor dirige los pasos del hombre y su marcha le complace. ¿Y quién puede agenciarnos la salvación sino tu mano, restauradora de su propia obra? Capítulo 8. De Cartago a Roma. Motivos del viaje. También fue obra tuya en favor mío la sugerencia que me hicieron de ir a Roma y enseñar allí lo que enseñaba en Cartago. No voy a omitir la confesión de los motivos que me indujeron a tomar esta resolución. Precisamente en estos detalles es donde hay que hacer hincapié para celebrar tus elevadísimos planes y tu misericordia siempre a punto con nosotros. Mi pretensión de ir a Roma por indicación de mis amigos no se basaba en una oferta de mayores ingresos pecuniarios o de mayor reputación, aunque también estos objetivos figuraban en mi espíritu, sino que la razón principal y casi única era la referencia que me habían dado de que los estudiantes de allí eran más pacíficos en clase, merced a la rigurosa disciplina de sus estatutos. De acuerdo con estos, no les estaba permitido entrar en las aulas de quien no era su maestro cuando les diera la gana, ni en tropel. Asimismo,
bajo ningún pretexto eran admitidos a ella sin el competente permiso del maestro. El caso de Cartago era justamente lo contrario. Irrumpen de manera descarada en las aulas y casi con pinta de energúmenos perturban el orden y las ordenanzas que cada profesor ha establecido para su alumnado en orden a su formación. Cometen un sinnúmero de tropelías con increíble estupidez que la ley debería castigar si todo este tipo de desórdenes no estuviera amparado por la tradición. Esta actitud pone más de relieve su perversión, puesto que, amparándose en algo que juzgan como legal, cometen atropellos que nunca estarán permitidos por tu ley eterna y que creen gozar de estatuto de impunidad al cometer estos desmanes, cuando en realidad su mayor castigo es la ceguera y alucinación mental con que los ejecutan. Las consecuencias que ellos sufren son también peores. Me vi pues forzado a aguantar en mi profesión de maestro y por parte de los alumnos aquellas prácticas que de estudiante no quise hacer mías. Por eso me halagaba la idea de trasladarme a un sitio donde los que estaban al tanto me indicaban que no ocurría nada por el estilo. Tú, Señor, que eres mi esperanza y mi lote en la tierra de los vivos, para que yo cambiara de emplazamiento geográfico en bien de mi alma, ponías espinas en Cartago para desarraigarme de allí y reclamos en Roma que me servían de gancho. Estas propuestas me venían por conducto de hombres que amaban una vida muerta, unos cometiendo locuras aquí, otros haciendo vanas promesas allá, y para rectificar mis pasos te servías ocultamente del desvío de ellos y del mío propio, pues los que causaban trastornos a mi reposo estaban ciegos de un furor loco, y los que me invitaban a emprender otro camino solo paladeaban las realidades de la tierra, y yo, que en Cartago aborrecía la verdadera miseria, anhelaba en Roma una felicidad ambigua. Pero las verdaderas razones de mi marcha de Cartago y de mi viaje a Roma las sabías tú, Dios mío. No nos las dejabas traslucir ni a mí ni a mi madre, que lloró atrozmente mi partida y que me fue siguiendo hasta el mar. Yo la engañé cuando estaba firmemente asida a mí, tratando de convencerme de que o bien desistiera de mi propósito o bien le permitiera ir en mi compañía. Me inventé el pretexto de que no quería dejar solo a un amigo que esperaba vientos favorables para zarpar, y le mentí a mi madre, a aquella madre, y me escabullí. Sé que también esto me lo has perdonado con tu misericordia, defendiéndome a pesar de mis horribles groserías, del peligro de las aguas del mar hasta que llegase el agua de tu gracia, esperando que, lavado en ella, se secasen los ríos de los ojos de mi madre, porque ella regaba día tras día con las lágrimas de sus ojos la tierra donde reclinaba su frente. Como, a pesar de todo, mi madre se negaba a volver sin mí, apenas si logré convencerla de que aquella noche se quedara en un paraje cercano a nuestra nave, que era una capilla dedicada a la memoria de San Cipriano, y aquella misma noche me escapé a hurtadillas, y ella se quedó en tierra rezando y llorando. ¿Y qué era lo que te pedía, Dios mío, con tanta profusión de lágrimas, sino que me impidieras zarpar? Pero tú, en tus elevados designios, y aplicando tu oído al núcleo de sus anhelos, desestimaste su demanda de momento, para hacer de mí aquello que constituía el objeto continuo de sus plegarias. Sopló el viento, hinchó nuestras velas, y fueron desapareciendo de nuestra vista aquellas playas donde mi madre, al amanecer, enloquecía de dolor y con sus quejas y gemidos atronaba tus oídos, que no tomaban en consideración tales extremos. Tú, mientras tanto, me llevabas a remolque de mis pasiones para darles el carpetazo definitivo y para castigar en ella el apego carnal con el justo azote del dolor. Como todas las madres, y aún más que la mayoría de ellas, deseaba detenerme a su lado, sin sospechar las grandes satisfacciones que tú proyectabas
para ella con mi ausencia. Nada de esto sospechaba, por eso son perfectamente explicables sus lágrimas y lamentos. Esa situación de aflicción y angustia era algo así como el reflejo de las huellas de Eva, que buscaba con lamentos lo que había parido con dolor. Por fin, después de acusarme de mentiroso y de inhumano, y de volver a pedirte por mí una vez más, tornó a sus quehaceres habituales. Capítulo 9. Llegada a Roma y enfermedad de Agustín. Llegado a esta ciudad me alcanzó el azote de una enfermedad corporal. Ya me veía camino del sepulcro con la carga de todas las maldades que había cometido, no solo contra ti, sino también contra mí y contra el prójimo. Estas maldades eran muchas y graves, además del vínculo del pecado original por el que todos morimos en Adán. Ninguna de ellas me habías condonado en Cristo todavía, ni éste había dado muerte en su cruz a las enemistades que contigo había contraído por mis pecados. ¿Cómo iba a darles muerte a aquel fantasma que colgaba de la cruz, tal como concebía yo a Cristo por aquellas fechas? Cuanto más falsa me parecía la muerte de su carne, más verdadera era la muerte de mi alma, y cuanto más verdadera era la muerte de su carne, más falsa era la vida de mi alma, que no creía en nada de esto. Al agravarse la fiebre, ya me sentía a punto de irme y de expirar, pero ¿a dónde iba a irme, caso de confirmarse mi partida de este mundo, sino al fuego y a los tormentos a que eran acreedoras mis malas acciones, si nos atenemos a los postulados de tus ordenanzas? Mi madre no estaba enterada de mi postración, pero oraba en mi ausencia por mí, y tú, que estabas continuamente presente donde ella estaba, la oías a ella, y donde estaba yo, tenías piedad de mí, para que recobrase mi salud corporal, manteniéndose todavía la enfermedad de mi impío corazón. El caso es que ni siquiera entonces, en aquel trance tan peligroso, deseaba tu bautismo. Era más bueno de niño, cuando con insistencia lo solicité de la piedad de mi madre, como ya lo he reflejado en mis recuerdos y confesiones. Había crecido para vergüenza mía, había llegado a la adultez riéndome como un loco de las lecciones de tu medicina, pero tú no consentiste que muriera en tal estado, puesto que esto sería como morir 2 veces, y si el corazón de mi madre sufría un desgarrón de este tipo, ya no tendría recuperación posible. No tengo palabras para describir el gran amor que me tenía y con cuánto mayor empeño procuraba darme a luz en el espíritu, muy por encima del empeño con que me había dado a luz según la carne. Así que no acabo de ver cómo hubiese podido convalecer ante el golpe de mi muerte en tal estado. Habría sido una auténtica puñalada en sus entrañas amorosas. ¿Y dónde estarían ahora tantas y tantas oraciones como sin cesar te dirigía? Por supuesto que muy cerca de ti y en ninguna otra parte. Y tú, Dios de las misericordias, ibas a desairar el corazón contrito y humillado de una viuda casta y sobria que hacía tantas limosnas, que era la obsequiosa servidora de tus santos, que ni un solo día se olvidaba de presentar su ofrenda ante tu altar, que iba 2 veces al día, mañana y tarde, a tu iglesia, sin fallar nunca, y no para dedicarse a conversaciones tontas ni a cotilleos de viejas, sino para oír tu palabra en los sermones y para que tú escucharas sus oraciones. ¿Ibas a despreciar tú las lágrimas con que ella te pedía no oro ni plata, ni bienes mudables o volubles, sino la salvación del alma de su Hijo? ¿Ibas a desairar y a negar tu ayuda a aquella mujer que, por don tuyo, era lo que era? De ninguna manera, Señor, sino todo lo contrario. Tú la apoyabas y la escuchabas, secundando sus peticiones según el orden que tenías predestinado para tu actuación. Estoy muy lejos de pensar que tú la engañaras en sus visiones y en tus respuestas, a las que he aludido ya
y a las que he pasado por alto. Esas visiones y respuestas tuyas las guardaba fielmente en su pecho, y en sus oraciones te las presentaba como documentos firmados por tu puño y letra. Como tu misericordia es infinita, accedes a endeudarte haciendo promesas a aquellos mismos a quienes perdonas toda la deuda. Capítulo 10. Con los maniqueos romanos. Hiciste pues que convaleciera de aquella enfermedad y salvaste al hijo de tu sierva. Por entonces te limitaste a restablecerme corporalmente, esperando la oportunidad de regalarme una salud mejor y más segura. En Roma frecuentaba también por aquellos días los círculos de quienes se decían santos y que eran a la vez engañados y engañadores. Ya no me limitaba a tratar con los oyentes, de los que era miembro numerario, aquel en cuya casa yo había enfermado y convalecido. Frecuentaba los círculos de los que se llaman electos. Aún seguía pensando que no somos nosotros los que pecamos, sino que la que peca en nosotros es una naturaleza extraña que no sé definir. Así es que mi orgullo se sentía a sus anchas por verse libre de culpa. Lógicamente, tampoco tenía que confesar mis pecados cuando obraba mal para que tú sanases mi alma, porque pecaba contra ti. Me gustaba excusarme y prefería acusar a no sé qué otro elemento extraño que estaba en mí y que no era yo. Pero, a decir verdad, yo era todo aquello. Mi incredulidad me había fragmentado, me había hecho malquistarme conmigo mismo. Mi pecado más incurable era el no considerarme pecador. Por otra parte, mi odiosa perversión prefería que tú, Dios omnipotente, fueras derrotado por mí, en mí y para mi perdición, hacerlo yo por ti para mi salvación. Aún no habías puesto guardia a mi boca, ni puerta de moderación a mis labios, para que mi corazón no buscara su querencia en las malas palabras, ni buscase excusas a mis pecados entre los hombres que obran la maldad. Esta era la razón de que aún siguiera frecuentando los círculos de los electos maniqueos, pero en el fondo ya había perdido la esperanza de toda posibilidad de progreso en aquella falsa doctrina. Es más, ya no era tan intransigente en defender aquellos puntos o proposiciones que había decidido mantener, caso de no hallar otra cosa mejor. Además, comenzó a obsesionarme la idea de que aquellos filósofos que llaman académicos habían sido más sesudos y ponderados al adoptar como principio la duda de todo y de todos y la imposibilidad de que el hombre pueda comprender nada. Aunque yo no había profundizado aún en su pensamiento, creía que eso era con toda sinceridad lo que ellos pensaban, como se les atribuía comúnmente. Con mi anfitrión no pude andar ya con más disimulos. Le achaqué su excesiva credulidad, la que, a mi entender, mostraba por los temas de ficción de que están atiborrados los libros maniqueos. Con el resto de los integrantes de esta secta, usaba de una familiaridad mayor que con las demás personas que no pertenecían a ella. Ya no la defendía con el entusiasmo de antes, es cierto, pero el trato con sus adeptos, que en número considerable se ocultaban en Roma, aumentaba en mí la apatía por buscar otra cosa, sobre todo en aquel momento en que había perdido la esperanza, Señor de cielo y tierra, Creador de todo lo visible y lo invisible, de hallar la verdad en tu iglesia, de la que ellos me habían apartado. Por otra parte, me parecía feo y poco delicado creer que tenías figura de carne humana y que estabas delimitado por los perfiles corpóreos de nuestros miembros. Cuando yo quería pensar en mi Dios, no sabía representarme sino masas corpóreas. No me cabía en la cabeza la existencia de algo que no fuese así. Este era el motivo principal y casi único de mi inevitable error. De esta actitud errónea arranca mi creencia de que la sustancia del mal era asimismo corpórea y de que estaba dotada de una masa sombría y monstruosa,
Unas veces era abultada y grosera, y recibía el nombre de tierra. Otras era tenue y sutil como el cuerpo del aire. A esta sustancia del mal se la imaginaban como un espíritu maligno que se deslizaba por aquella tierra. Y como mi religiosidad, por raquítica que fuera, me obligaba a creer que un Dios bueno no podía crear ninguna naturaleza mala, me las imaginaba como dos masas antagónicas, ambas infinitas, la mala de un tamaño más reducido y la buena hecha a mayor escala. De este principio nocivo derivaban todas las demás proposiciones blasfemas. Cuando mi espíritu ensayaba el recurso a la fe católica, al momento sentía un rechazo porque lo que yo pensaba no era la fe católica. Me parecía más centrado, religiosamente hablando, Dios mío, cuyas misericordias para conmigo te hacen objeto de alabanza y confesión, creerte infinito en todas tus partes, menos en aquella en que se te contraponía la masa del mal, que concebir tu naturaleza limitada por todas partes por las formas de un cuerpo humano. También me parecía más digno creer que tú, Dios mío, a quien confiesan los actos de tu misericordia sobre mí, no habías creado ningún mal. Para mi ignorancia, este mal no se limitaba a ser sustancia, sino que era sustancia corpórea. Por otra parte, me era imposible concebir el espíritu más que como un cuerpo sutil, pero difundido en el espacio. Prefería creer que tú no habías creado el mal antes que admitir que la naturaleza del mal procedía de ti, al menos la naturaleza del mal que entraba en mis cálculos. Incluso a nuestro mismo Salvador, tu Hijo único, le concebía como una extensión de la masa de tu cuerpo luminosísimo, salido de ella para nuestra salvación. No creía de él sino lo que me sugería mi propia vanidad. Siguiendo esta lógica, conjeturaba que una naturaleza como la suya no podía nacer de la Virgen María sin mezclarse con la carne. Tampoco veía cómo podía mezclarse sin mancharse ese ser que yo me figuraba. Eso no me cabía en la cabeza. Por eso sentía miedo a creer que había nacido en carne humana. Así no me veía obligado a creer que se había contaminado con la carne. Estoy viendo ahora la sonrisa amable y comprensiva de las personas espirituales al leer estas confesiones mías, pero en realidad así era yo. Capítulo 11. Acusaciones maniqueas a la Sagrada Escritura. Por otra parte, además de lo dicho, estimaba como insostenibles aquellos pasajes de tus escrituras objeto de censuras por parte de los maniqueos. De vez en cuando, no obstante, sentía ganas de consultar detalladamente cada uno de estos puntos con alguna persona que estuviera muy especializada en tales libros para ver lo que realmente pensaba acerca de estos pasajes. Ya con anterioridad, cuando vivía en Cartago, habían comenzado a impactarme las charlas y disertaciones de un tal Elpidio contra estos mismos maniqueos. En ellas aducía textos de la Sagrada Escritura difícilmente refutables. En cambio, la réplica que formulaban ellos me parecía endeble. Además, no la hacían pública de buenas a primeras, sino que nos las comunicaban a nosotros muy en secreto, diciendo que las escrituras del Nuevo Testamento habían sido adulteradas por no sé quién, que había pretendido hacer una mixtificación de la ley de los judíos con la fe cristiana. El caso es que ellos no presentaban ningún ejemplar incorrupto de aquel texto. En cuanto a mí, totalmente incapaz de figurarme un ser incorpóreo, me tenían totalmente agobiado y asfixiado, por hablar de algún modo, a aquellas dos masas famosas. Jadeaba y me veía prisionero debajo de ellas, y me era de todo punto imposible respirar el aire puro y limpio de tu verdad. Capítulo 12. Estudiantina romana, otra picaresca. Con toda presteza había comenzado a poner en práctica los objetivos de mi viaje a Roma,
la docencia de la retórica. Comencé pues a reunir en mi casa a un pequeño grupo de estudiantes para introducirme a ellos y por conducto suyo darme a conocer a los demás. Y mira por dónde veo que en Roma los estudiantes practican otro tipo de calaveradas que yo desconocía entre los estudiantes de Cartago. Es cierto que me habían asegurado que en Roma no existían aquellas gamberradas de los mozalbetes de allí, pero también me dijeron que los estudiantes de aquí, para no tener que pagar al maestro, se conchavaban y se pasaban en bloque a otro maestro, faltando así a la palabra dada y dejando en descrédito a la justicia por amor al dinero. También comencé a odiar de corazón a estos, pero no con un odio perfecto. Quizá los odiaba más por el perjuicio que me iban a hacer a mí que por el modo ilegal con que procedían con los demás. Por supuesto que esos individuos actúan de una manera repugnante y andan fornicando lejos de ti, encariñados con efímeros juguetes y con un sórdido interés que no se pueden coger sin ensuciarse uno las manos. Se abrazan a un mundo escurridizo y te desestiman a ti, que eres estable, que llamas y perdonas al alma humana que vuelve a ti de su vida licenciosa. Incluso en estos momentos siento aversión a estos individuos tan malos y retorcidos, aunque los amo para que rectifiquen su proceder y estimen más las enseñanzas que reciben que el dinero que pagan, y sobre todo que te amen a ti, Dios mío, que eres verdad y abundancia garantizada de bien y paz castísima. Pero entonces trataba de evitar sus trapacerías por amor propio y no trataba de que se hiciesen mejores por amor tuyo. Capítulo 13. Traslado a Milán. Encuentro con Ambrosio. Con motivo de haber cursado la ciudad de Milán una solicitud al prefecto de Roma para que se proveyera a aquella ciudad de un profesor de retórica con derecho a disfrutar de los transportes públicos, presenté personalmente mi solicitud por conducto de aquellos amigos míos embriagados de las fantasías maniqueas. De estos errores iba a liberarme yo, pero ni ellos ni yo nos lo figurábamos. Asimismo, solicité del entonces prefecto Símaco que, después de realizar unas pruebas de dicción sobre un tema propuesto, me enviase a Milán. Y llegué a Milán, y allí me encontré con Ambrosio, su obispo, célebre y popular en todas partes, entre los mejores, siervo tuyo piadoso. Sus elocuentes sermones proporcionaban generosamente a tu pueblo la flor de tu harina, la alegría de tu aceite y la sobria embriaguez de tu vino. Inconscientemente me veía encarrilado a él por tu mano, para que, siendo yo consciente, él me encarrilara hacia ti. Aquel hombre de Dios me acogió paternalmente y con afabilidad propia de un obispo se interesó por los pormenores de mi viaje. Por mi parte, comencé a estimarle, pero inicialmente no lo hice como a maestro de la verdad, pues no tenía la más mínima esperanza de hallarla en tu iglesia. Le estimaba principalmente por su benevolencia para conmigo. Yo ponía todo mi interés en escucharle cuando hablaba al pueblo, pero mis móviles no eran bien intencionados. Lo que intentaba era hacer un análisis minucioso y detallado de su elocuencia, por ver si estaba a la altura de su fama o por debajo de lo que sobre él se rumoreaba. Estaba pendiente y suspenso de sus palabras, pero no sentía curiosidad alguna por los temas que tocaba, sencillamente los desdeñaba. Disfrutaba asimismo de la suavidad de su discurso, que, aunque más erudito que el de Fausto, era menos vibrante y halagador en cuanto al modo de decir. Por lo demás, en cuanto al fondo, no había ni punto de comparación. Fausto era un puro dislate en contexto con las aberraciones maniqueas, mientras que Ambrosio daba una reconfortante lección de salud, pero la salud andaba lejos de los pecadores, y yo me contaba entre estos. Sin embargo,
me acercaba a ella poquito a poco, sin darme cuenta. Capítulo 14. De maniqueo a catecúmeno católico. No tenía pues interés en asimilar lo que Ambrosio decía, sino en prestar oído a cómo lo decía, desilusionado y escéptico de que el hombre hallara un camino que le llevara hasta ti. Ya solo contaba con esta inútil preocupación, pero perfectamente sincronizados con las palabras objeto de mi interés, iban surgiendo los contenidos objeto de mi desdén. No podía disociar lo uno de lo otro, y cuando abría mi corazón para dar acogida a las expresiones retóricas, de paso se colaba dentro de él la verdad de los contenidos, pero esta operación era paulatina y escalonada. Inicialmente pude apreciar la posibilidad de defensa que tenían las tesis que él exponía. Luego me fui convenciendo de que no era aventurado sostener la fe católica, aunque hasta la fecha hubiera estado convencido de la imposibilidad de responder a las impugnaciones maniqueas. Máxime después de oír resolver repetidas veces algunos pasajes intrincados del Antiguo Testamento que, interpretados literalmente por mí, me estaban causando la muerte. Pero al recurrir a la interpretación espiritual de muchos pasajes de aquellos libros, comencé a censurar aquella desconfianza personal mía que me llevaba a creer de todo punto imposible hacer frente a quienes se mofaban y ridiculizaban la ley y los profetas. Pero no por eso me sentí obligado a abrazar el camino católico. También el maniqueísmo podía contar con doctos defensores que con elocuencia y lógica refutaran las objeciones de sus oponentes. Tampoco era cuestión, por lo demás, de condenar en este momento aquellas creencias que profesaba, pues las razones que asistían a ambas partes de la defensa constituían un empate. Según esto, la fe católica no se me antojaba derrotada, pero tampoco me parecía vencedora aún. Y entonces concebí el firme propósito de ver el modo de convencer de falsedad a los maniqueos mediante argumentos definitivos. Si hubiera sido capaz de concebir una sustancia espiritual, al punto quedaría destruida toda aquella tramoya, desapareciendo definitivamente de mi imaginación, pero no era capaz de hacerlo. No obstante, profundizando más y más en la reflexión y comparación de las opiniones de los filósofos en torno al ser físico de este mundo y de toda la naturaleza que abarcan los sentidos de la carne, juzgaba que muchas de sus opiniones gozaban de mayor probabilidad que las de los maniqueos. Así que, dudando de todo al estilo de los académicos, según el concepto en que comúnmente se les tiene, y dando bandazos entre todo tipo de opiniones, tomé la resolución de abandonar a los maniqueos. Pensaba que, mientras siguiera el proceso de mi duda, no debía permanecer en aquella secta, pues ya en mi estima personal anteponía a ella el sentir de algunos filósofos. Sin embargo, tampoco a estos, desconocedores del nombre saludable de Cristo, quería confiar en términos absolutos la curación de la enfermedad de mi alma. En consecuencia, a la espera de que surgiese algo seguro a dónde encaminar mis pasos, tomé la resolución de ser catecúmeno en la Iglesia Católica que me había sido recomendada por mis padres.